Hola a todos, bienvenidos al canal. Ya saben, yo soy Branco, estudiante de Derecho y Procurador Judicial. Como ya saben, estos contenidos los comparto para que sea más fácil estudiar y repasar los contenidos para las pruebas. Así que hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los seguros, un tema importante en el derecho comercial y la contratación mercantil. Desde ya, si este contenido te sirve, te invito a dar un like, dejar un comentario y suscribirte para apoyar este proyecto y así podamos seguir aprendiendo juntos. Seguro de incendio. Obliga al asegurador a indemnizar los daños materiales que sufran los objetos asegurados por la acción directa del incendio y por sus consecuencias inmediatas, calor, humo, vapor, y los daños causados por los medios empleados para extinguirlo o contenerlo. También comprende las demoliciones necesarias u ordenadas por la autoridad. La ley permite además pactar extensiones de cobertura mediante seguros adicionales para otros riesgos según se acuerde en la póliza. En cuanto a la póliza, además de las menciones generales del artículo 518, debe expresar la ubicación, destino y uso del inmueble asegurado, considerar los edificios colindantes cuando esos factores influyan en la estimación del riesgo, y si el seguro recae sobre bienes muebles, indicar en qué inmuebles están colocados o almacenados. Estas menciones permiten ponderar correctamente el riesgo que asume la aseguradora. En resumen, este seguro paga los daños que deja un incendio y lo que se rompe para apagarlo. La póliza tiene que decir dónde está, para qué se usa y qué hay al alrededor, porque eso cambia el riesgo. Por ejemplo, una bodega se incendia, el humo arruina parte del inventario y bomberos debe demoler un muro para poder entrar, ¿cierto? Pero bajo la orden de la autoridad para contener el fuego. Todo eso puede quedar cubierto por el seguro de incendio según lo pactado en la póliza. Alcance de la garantía. El seguro de incendio no se limita al fuego mismo. También responde por los daños inmediatos que deja el humo, el calor o el vapor, así como los perjuicios producidos por los medios empleados para extinguir o contener el incendio. Incluso puede cubrir demoliciones necesarias u ordenadas por la autoridad. Por lo tanto, si el incendio arrasa o si el humo y el agua usada para apagar lo dañan tus cosas, eso también está cubierto. Por ejemplo, un incendio en una casa deja ropa arruinada por el humo y el agua de bomberos, eso también entra en la indemnización. Exclusiones de los seguros de incendio. No todos los incendios están cubiertos. El seguro excluye aquellos que se producen por fenómenos de la naturaleza o por hechos sociales extremos, como un terremoto fuerte, una erupción volcánica, una guerra o desórdenes masivos. La razón es simple, serían demasiados siniestros al mismo tiempo, imposibles de cubrir para una compañía. Por lo tanto, si el incendio lo provoca un terremoto, un volcán o un motín, la aseguradora no paga, no puede pagar. Por ejemplo, un edificio se quema tras un terremoto de gran magnitud. La aseguradora puede rechazar la cobertura porque ese riesgo está excluido. Cláusulas adicionales. El seguro de incendios puede ampliarse mediante cláusulas adicionales, pagando una prima mayor. Con esto, la póliza puede cubrir incendios provocados por fenómenos de la naturaleza, por saqueos, por explosiones o incluso por el colapso de un edificio. Por lo tanto, si quieres estar cubierto frente a todo, puedes pagar extra y agregar esas situaciones al seguro. Por ejemplo, un local de comida pierde mercadería porque se descompuso tras un corte eléctrico prolongado. Con cláusula adicional, ese daño también puede indemnizarse. Seguro de robo, hurto y otras extracciones. Estos son seguros de daños que protegen al asegurado frente a la sustracción ilegítima de bienes, así como frente al deterioro o destrucción de esos bienes o del lugar donde se encontraban, siempre que esos daños se produzcan durante el hecho. Su finalidad es otorgar al asegurado una indemnización suficiente para reparar la pérdida sufrida. Este seguro surge a fines del siglo XIX como una rama independiente, ¿cierto? Inicialmente vinculado al transporte de mercancías. En el siglo XX, con el aumento de la delincuencia contra la propiedad y la mejora del nivel de vida, adquirió gran importancia. Hoy, además, muchas compañías ofrecen los llamados seguros multirriesgos, que reúnen en una sola póliza coberturas frente a distintos siniestros, incendios, robos, accidentes e incluso responsabilidad civil. Por lo tanto,
Este seguro cubre cuando te roban o te destruyen tus cosas, y con el tiempo se amplió hasta incluir pólizas que cubren varios riesgos a la vez. Por ejemplo, una tienda sufre un robo, los ladrones se llevan mercadería y dañan las vitrinas al entrar. El seguro de robo puede cubrir tanto lo sustraído como los daños al local. Pérdida del derecho a indemnización. El seguro de robo está ligado a la existencia de un delito, tal como lo define el artículo 432 del Código Penal, cuando hay apropiación ilegítima de cosa ajena, con o sin violencia. Por eso, si un asegurado denuncia un robo y cobra la indemnización, pero luego un tribunal declara que en realidad no hubo delito, se produce la llamada pérdida del derecho a indemnización. En ese caso, conforme al artículo 569 del Código de Comercio, la compañía puede repetir lo pagado, es decir, exigir la devolución del dinero entregado. Por lo tanto, si dices que te robaron y después se prueba que no hubo robo, la aseguradora puede pedirte que devuelvas esa plata. Por ejemplo, un asegurado declara que le entraron a robar, cobra el seguro, pero más tarde se prueba que fue un olvido o una pérdida voluntaria y no un delito. La compañía puede exigir la devolución de la indemnización. Responsabilidad civil y el seguro que la cubre. La importancia, ¿cuál es? Bueno, el seguro de responsabilidad civil se regula en los artículos 570 a 574 del Código de Comercio. No estaba en la versión original porque a esa época recién comenzaba a desarrollarse en el mundo. Lo importante es que vincula dos instituciones clave, el seguro y la responsabilidad civil. Recordemos que esta última solo existe si hay un daño injusto sufrido por alguien. El seguro cubre el riesgo de que esa responsabilidad llegue a hacerse efectiva, evitando que el patrimonio del asegurado se vea amenazado. Por lo tanto, es un seguro que protege tu bolsillo si llegas a causar un daño y debes responder. Por ejemplo, un conductor que provoca un accidente de tránsito, la víctima demanda y obtiene indemnización. El seguro de responsabilidad civil vehicular cubre ese pago. Concepto y objeto. Según el artículo 570, el seguro de responsabilidad civil es un seguro de daños patrimoniales en el cual el asegurador se obliga a indemnizar los perjuicios causados a terceros, de los que sea civilmente responsable el asegurado, por supuesto. La causa de contratar este seguro es el riesgo de causar daños a terceros, riesgo que amenaza el patrimonio completo del asegurado. Por eso, su objeto principal es proteger ese patrimonio, trasladando la obligación de indemnizar al asegurador. Por lo tanto, si causas un daño y la ley te obliga a pagar, el seguro se hace cargo en tu lugar. Llega a rimar, verso sin mayor esfuerzo. Bueno, un ejemplo sería un arquitecto es demandado porque una falla en su diseño genera perjuicios a un cliente. Su seguro profesional de responsabilidad civil cubre la indemnización sin ningún problema en ese caso. Características. Este seguro tiene varias características. Puede contratarse de manera individual o colectiva. Su contratación es voluntaria, tiene vigencia definida, suele contemplar un deducible o cargo del asegurado y requiere normalmente de una sentencia judicial ejecutoriada o una transacción con consentimiento del asegurador para hacer efectiva la cobertura. Por lo tanto, es un seguro que dura por un tiempo fijado, suele tener deducible y se activa cuando hay fallo firme o acuerdo válido. Por ejemplo, un colegio enfrenta una demanda por accidente sufrido por un alumno. El caso se resuelve en un acuerdo judicial con consentimiento del asegurador y el seguro responde. Tipos y exclusiones. Este seguro admite diversas modalidades, desde el profesional, que cubre la responsabilidad de médicos o arquitectos, hasta el vehicular, patronal, de propietarios de inmuebles o de contaminación. Pero no todo está cubierto. Quedan fuera el actuar doloso, las multas o sanciones pecuniarias, los daños cometidos bajo alcohol o drogas, así como los derivados de guerra o desórdenes graves y los actos fuera del país. Por lo tanto, el seguro cubre errores o accidentes, pero no paga si actúas con mala fe, borracho o en situaciones extremas como guerra. Por ejemplo, un médico comete una negligencia y responde con su seguro profesional, pero si actúa intencionalmente para dañar a un paciente, el seguro en ese caso ahí no cubre. Transporte terrestre. Generalidades.
El contrato de transporte terrestre está definido en el artículo 166 del Código de Comercio. Se trata de un acuerdo por el cual una parte se obliga, a cambio de un precio, a conducir pasajeros o mercancías ajenas de un lugar a otro y entregarlas a la persona designada como destinataria. Por lo tanto, alguien paga para que le lleven cosas o personas de un punto a otro y se las entreguen donde corresponde. Por ejemplo, una empresa contrata a un transportista para llevar televisores desde Santiago a Concepción. Así de simple. Seguro de transporte terrestre. El artículo 575 regula el seguro de transporte terrestre. El asegurador se obliga a indemnizar los daños materiales que sufren las mercancías y los medios que las embalan, ya sea durante la carga, descarga o conducción. Por regla general, la cobertura también comprende los depósitos transitorios, la inmovilización del vehículo o incluso su cambio durante el viaje, siempre que esos hechos sean propios del transporte y no estén excluidos por la póliza. Por lo tanto, este seguro protege la carga mientras se mueve o se guarda de paso, salvo que el contrato diga lo contrario. Por ejemplo, un camión queda varado y la carga debe almacenarse un día en una bodega. Ese depósito también puede quedar cubierto. Elementos esenciales del contrato. El contrato de transporte terrestre tiene tres elementos esenciales: la carga, que se debe trasladar, la conducción desde un punto a otro y el precio que se paga por ese servicio. Sin estos elementos no existe contrato válido de transporte. Por lo tanto, tiene que haber algo que mover, alguien que lo lleve y un pago por hacerlo. Por ejemplo, si no hay precio acordado, no hay contrato de transporte, sino solo un favor o un préstamo. Características del contrato. El contrato de transporte terrestre es en bilateral, consensual, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. Se documenta mediante la carta de porte, que es un título de crédito emitido por el porteador. Esta carta puede negociarse y cederse, transfiriendo la posesión de la carga al cesionario, que se subroga en los derechos del porteador. Por lo tanto, el contrato es como cualquier acuerdo con pago y obligaciones, y se prueba con la carta de porte, que además se puede vender o ceder. Por ejemplo, una carta de porte de un cargamento de fruta se endosa a un banco como garantía. Así, el banco pasa a tener los derechos sobre esa carga. Seguro de crédito. Introducción y elementos. Para crecer, toda empresa necesita ampliar sus mercados y aumentar sus ventas, pero esa expansión trae consigo un riesgo constante: el incumplimiento en el pago de créditos por parte de los clientes. Los créditos impagos generan gastos adicionales, retrasan el desarrollo y pueden incluso paralizar a la empresa. Frente a ese panorama surge el seguro de crédito, un mecanismo diseñado para liberar a las empresas de la inseguridad que produce el tráfico mercantil, protegiéndolas ante la posibilidad de no recuperar lo vendido a crédito, quiero decir. Por ejemplo, este seguro existe para que las empresas no se hundan cuando un cliente no paga lo que debe. Por ejemplo, una pyme vende maquinaria a plazo, pero el comprador deja de pagar. El seguro de crédito le permite a la empresa recuperar buena parte de esa pérdida y seguir funcionando. Funcionamiento. El seguro de crédito funciona como un mecanismo de protección financiera. Cubre el riesgo de no pago en operaciones nacionales o internacionales. La cobertura se activa cuando se configura una insolvencia definitiva del deudor. Lo que ocurre es si se declara su quiebra mediante resolución judicial firme, se aprueba judicialmente un convenio de condonación y una ejecución forzada, fracasada, por falta de bienes suficientes, o asegurado y asegurador acuerdan que el crédito es incobrable. Una vez verificado el siniestro, la indemnización se calcula sobre un porcentaje de la pérdida final, que incluye tanto el crédito impago como los gastos de recobro y procesales. Ese porcentaje no puede ser inferior al 50% de la pérdida, aunque normalmente se pacta un rango superior según la póliza. Por lo tanto, si un cliente queda en la ruina y no paga, el seguro cubre parte importante de la pérdida, al menos la mitad. Por ejemplo, una empresa exporta fruta a crédito, pero el comprador extranjero quiebra. Tras constatar la insolvencia, el seguro de crédito paga el porcentaje pactado.
por ejemplo un 80%, de lo que la empresa perdió, incluyendo gastos de cobranza. Concepto. El seguro de crédito, según el artículo 579 del Código de Comercio, es aquel por el cual el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado las pérdidas que experimente por el incumplimiento de una obligación de dinero. Este seguro tiene por objeto cubrir los riesgos de impago de los clientes, garantizando al asegurado la indemnización de la pérdida final en caso de insolvencia. Además, las pólizas de este ramo no se limitan a la cobertura económica, suelen incluir servicios complementarios como el análisis y selección de la cartera de clientes, la administración del riesgo crediticio y la cobranza directa de los créditos impagos. De este modo, el seguro protege el patrimonio y a la vez profesionaliza la gestión de riesgos de la empresa. Por lo tanto, este seguro paga cuando un cliente no cumple con una deuda de dinero y además la aseguradora te ayuda a analizar clientes y a cobrar lo que te deben. Por ejemplo, una empresa vende maquinaria agrícola a plazo, el comprador deja de pagar y se declara en quiebra. El seguro de crédito indemniza a la empresa por el crédito impago y además la aseguradora gestiona la cobranza de lo que se puede recuperar. Ventajas del seguro de crédito. El seguro de crédito es, ante todo, un instrumento de protección financiera. Garantiza que, frente al impago de clientes, la empresa pueda recibir una indemnización y mantener su estabilidad. Aporta seguridad en el tráfico mercantil, evitando que la incertidumbre de los créditos impagos paralice el crecimiento de la empresa. Además, la aseguradora presta un apoyo técnico importante. Realiza el análisis de cada cliente incorporado a la cartera asegurada, reduciendo costos de gestión y permitiendo al empresario concentrarse en su negocio principal. Por lo tanto, este seguro te paga si un cliente no cumple, te da tranquilidad para seguir vendiendo y la compañía se encarga de revisar a quién le fías. Por ejemplo, una empresa que vende materiales de construcción asegura su cartera. Antes de aceptar a un nuevo cliente, la aseguradora analiza su solvencia. Así, el empresario evita correr riesgos innecesarios y, si aún así el cliente cae en insolvencia, recibe indemnización. Este seguro no solo protege el patrimonio, sino que también ofrece ventajas operativas. Por ejemplo, la cobranza de créditos morosos queda en manos de la aseguradora, liberando a la empresa de destinar tiempo y recursos a esa tarea. La póliza, además, es flexible, puede adaptarse a distintos escenarios y dar mayor agresividad comercial, permitiendo a las empresas acceder a más clientes y mercados. En el ámbito internacional, este seguro aumenta la competitividad, pues elimina exigencias como la carta de crédito confirmada en exportaciones. Finalmente, es un producto de bajo costo, cuyo gasto incluso es deducible tributariamente, lo que lo hace aún más conveniente. Por lo tanto, la aseguradora cobra por ti, te ayuda a vender más, te da ventajas de exportaciones y encima el seguro es barato y deducible de impuesto. Por ejemplo, una empresa exportadora elimina la exigencia de carta de crédito confirmada gracias al seguro de crédito. Con ello consigue más clientes en el extranjero, la aseguradora se encarga de la cobranza y la empresa mantiene liquidez aunque alguien no pague. Principios del seguro de crédito. El seguro de crédito se basa en principios específicos. Primero, la globalidad. La póliza cubre la totalidad de la cartera asegurada y no riesgos aislados, lo que permite un manejo integral del crédito. Segundo, el coaseguro. El asegurado participa de cada pérdida con un porcentaje que suele ir entre el 15% al 20%, mientras que la compañía responde por el resto. De este modo, se comparte el riesgo y se fomenta la prudencia. Tercero, la selección individual de riesgo. La aseguradora analiza exhaustivamente a cada cliente, actual o potencial, para definir quién es sujeto de crédito aceptable. Y cuarto, la cesión de beneficios. La póliza puede endosarse a favor de bancos o empresas de factoring, de modo que el asegurado obtiene financiamiento adicional respaldado por el seguro. Por lo tanto, este seguro funciona en bloque. Tú también asumes una parte pequeña de la pérdida. La compañía revisa bien a tus clientes y hasta puedes usar la póliza como respaldo para crédito con el banco. Por ejemplo, una empresa con póliza de crédito sufre impagos, no le pagan, ¿cierto? La aseguradora cubre el 85% de la pérdida y la empresa el 15%. Además, la empresa usa esa misma póliza que endosa, ¿cierto?, a un banco para conseguir financiamiento y mantener su capital de trabajo.
Características y requisitos. El seguro de crédito tiene características y requisitos bien definidos. Es un ramo asegurador, lo que significa que requiere una prima o comisión a cambio de la cobertura. Los beneficiarios suelen ser los acreedores. Si el mismo acreedor paga la prima, hablamos de un seguro de crédito en sentido estricto. En cambio, si el pago lo asume el deudor, se trata de un seguro de caución. El siniestro se entiende de una forma más amplia. Basta con la falta de pago. Eso sí, debe existir un derecho de crédito válido, que puede provenir de una venta, un servicio, un préstamo u otra fuente similar. Los deudores pueden ser personas naturales, jurídicas e incluso organismos públicos, pero siempre deben estar previamente identificados o calificados. Por lo tanto, este seguro cubre cuando hay un crédito válido que no se paga. Normalmente protege al acreedor, pero si la prima la paga el deudor, pasa a ser un seguro de caución. Por ejemplo, una empresa presta servicios a una municipalidad, la aseguradora primero analiza y califica al deudor, el municipio en este caso. Si la municipalidad no paga, el seguro de crédito indemniza a la empresa. Modalidades del seguro de crédito. Bueno, este seguro admite dos modalidades principales. La primera es el seguro de crédito interno o doméstico, que cubre créditos generados dentro del mismo país, como una compraventa o suministro de bienes entre empresas nacionales. Y la segunda es el seguro de crédito a la exportación. Protege las operaciones en que el cliente se encuentra en otro país. En este caso, el seguro se convierte en una herramienta importante para dar seguridad a las transacciones internacionales. Por lo tanto, puede ser un seguro para deudores dentro de un país o para negocios con clientes en el extranjero. Por ejemplo, una pyme chilena vende insumos agrícolas a crédito a un cliente de Valdivia. Eso se cubre con un seguro de crédito interno. Si esa misma pyme exporta a un cliente en Perú y este no paga, la cobertura corresponde al seguro de crédito a la exportación. Seguro de personas. Generalidades. El Código de Comercio clasifica los seguros en seguros de daños y seguros de personas, estableciendo reglas especiales para estos últimos. El artículo 601 previene que, cuando cubran gastos médicos o de salud con carácter patrimonial, se aplican las normas de los seguros de daños, salvo que sea incompatible con su naturaleza. En Chile, los seguros de personas han tenido un fuerte crecimiento, superando incluso a los seguros de daños, principalmente por los seguros de vida ligados a las AFP y por los seguros de salud de las ISAPRES. Por lo tanto, estos seguros protegen a las personas. Han crecido más que los de daños y los de salud a veces se tratan igual que los de daños. Por ejemplo, una AFP ofrece renta vitalicia. Eso explica por qué este tipo de seguros se masificó en Chile. Seguros de personas. Definición y tipos. El artículo 588 define a los seguros de personas como aquellos que cubren los riesgos que afectan la existencia, la integridad física o intelectual y la salud. También aquellos que garantizan un capital o renta, ya sea temporal o vitalicia. Entre las principales modalidades se incluyen el seguro de vida, que paga una suma a los beneficiarios si el asegurado muere o sobrevive a cierto plazo, y la renta vitalicia, donde el asegurador recibe un capital y paga una renta hasta la muerte del contratante o beneficiarios. El seguro de accidentes personales, que cubre lesiones, incapacidad o muerte derivadas de un accidente, y el seguro de salud, que reembolsa gastos médicos clínicos, hospitalarios y farmacéuticos por enfermedad o accidente. Por lo tanto, la ley dice que son seguros que protegen la vida y salud, y sus formas comunes son vida, renta vitalicia, accidentes y salud. Eso por lo menos es lo que establece la ley. Por ejemplo, una persona contrata un seguro de accidentes personales. Si sufre una fractura en un choque, el seguro cubre los gastos médicos. Seguro de vida. Generalidades. Este seguro, definido en el inciso segundo del artículo 588 del Código de Comercio, es aquel en que el asegurador se obliga, dentro de las modalidades y límites del contrato, a pagar una suma de dinero al contratante o a los beneficiarios cuando el asegurado muere o sobrevive a la fecha estipulada. Es considerado el más importante dentro de los seguros de personas, ya que responde a una necesidad vital, dar protección económica frente a la eventualidad de la muerte o a la prolongación de la vida del asegurado.
Sus manifestaciones más habituales son el seguro de vida propiamente tal, los seguros de sobrevivencia, el seguro de desgravamen hipotecario, ¿cierto? Y las rentas vitalicias. Por lo tanto, este seguro que paga dinero, ¿cierto?, a los beneficiarios si la persona muere o según la póliza si llega vivo a cierta fecha, es el más común y variado de todos los seguros de personas. Por ejemplo, un padre de familia contrata un seguro de vida. Si fallece, la aseguradora entrega a su esposa e hijos el capital asegurado, permitiéndoles enfrentar los gastos y mantener estabilidad. Principio de partición o distribución de las pérdidas. El primer principio del seguro de vida es la partición o distribución común en las pérdidas. La aseguradora funciona como un sistema en que los asegurados contribuyen, a través de sus primas, para cubrir las pérdidas que inevitablemente sufrirán algunos. A diferencia de otros seguros, en el seguro de vida, el riesgo cubierto, en este caso la muerte del asegurado, no es una eventualidad dudosa, sino una certeza futura. La única incertidumbre radica en el momento exacto en que se producirá. De este modo, el seguro de vida organiza un fondo común para enfrentar esa contingencia, distribuyendo entre muchos un costo que de otro modo resultaría insoportable para uno solo. Por ejemplo, todos ponen plata en la aseguradora y cuando a uno le toca morir, la compañía paga con ese fondo. La duda no es si va a pasar, sino cuándo. Por ejemplo, 1000 personas contratan seguros de vida. Cada uno paga una prima. Cada uno de ellos fallece, el seguro paga a su familia gracias al fondo alimentado por todos los demás. Ley de los grandes números. El segundo principio es la ley de los grandes números. En el seguro de vida se busca eliminar la especulación y reducir la incertidumbre mediante el uso de la estadística. La lógica es sencilla. Mientras más personas aseguradas existan, es decir, más riesgos análogos pero independientes, más predecible será el número de siniestros dentro de un periodo. De esta manera, la compañía puede calcular con mayor exactitud las primas y constituir las reservas necesarias para poder cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, mientras más gente se asegura, más fácil es calcular cuántos van a morir en cierto tiempo y cuánto habrá que pagar. Así se evitan sorpresas. Por ejemplo, si una aseguradora tiene solo 10 clientes, no puede prever bien cuándo fallecerán. Pero si tiene 10.000 asegurados, ¿cierto? La estadística permite estimar cuántos morirán en el año y quiero decir, el fondo necesario para pagarles a sus familias. Formación de un fondo de siniestros. El tercer principio del seguro de vida es la formación de un fondo de siniestros. Como la muerte futura del asegurado es una certeza, la compañía debe acumular fondos cada año para pagar tanto las muertes imprevistas que ocurren en el corto plazo como aquellas que inevitablemente se producirán más adelante. La acumulación de estos fondos debe hacerse en forma científica, considerando factores como la edad de los asegurados, pues quienes contratan jóvenes vivirán más que los que contratan de mayor edad, y el tipo de póliza suscrita, ya sea anual, de plazo medio o de vida entera, eso se tendrá que calcular en su mérito. Así se logra un cálculo justo y equilibrado que garantiza el cumplimiento de las obligaciones de la aseguradora hacia todos los asegurados. Por lo tanto, la aseguradora va guardando dinero todos los años para pagar las muertes que pasen ahora y también las que pasarán en el futuro, ajustando según la edad y el tipo de seguro de cada persona. Por ejemplo, una aseguradora con miles de pólizas de vida debe reservar fondos cada año. Si en un año mueren más asegurados de lo previsto, el fondo ya acumulado permite responder sin problemas a las familias. Finalidades. La finalidad del seguro de vida es otorgar a los beneficiarios o herederos legales una indemnización económica en caso de fallecimiento del asegurado. Este beneficio corresponde a un capital asegurado que puede pagarse de una sola vez o en forma de renta periódica. Los destinatarios pueden ser los beneficiarios expresamente designados en la póliza, que pueden ser familiares, socios o acreedores, o bien, en su defecto, los herederos legales. Por lo mismo, al contratar un seguro de vida, es fundamental analizar las necesidades económicas de la familia para dimensionar adecuadamente la protección que se requiere en caso de faltar el generador de ingresos. Por lo tanto, el seguro de vida busca dejarle dinero a la familia o a quien uno elija para que no queden desprotegidos si uno falta.
Por ejemplo, un trabajador contrata un seguro de vida designado a su esposa e hijos como beneficiarios. Si fallece, la aseguradora paga el capital asegurado, permitiéndoles cubrir gastos inmediatos y mantener estabilidad financiera. Hemos finalizado, hemos recorrido las principales categorías de seguros que contempla nuestro Código de Comercio, distinguiendo entre seguros de daños y seguros de personas. Revisamos en particular el seguro de vida, sus fundamentos técnicos y jurídicos, participación en las pérdidas, ley de los grandes números, fondo de siniestros y su finalidad esencial, que es proteger económicamente a los beneficiarios cuando el asegurado fallece. Con esto queda claro que el seguro no es solo un contrato, sino una institución que da estabilidad al patrimonio y seguridad a las familias. Si llegaste hasta acá, te agradezco por haber acompañado el repaso. Si te gustó el contenido, te invito a dar un like, comentar y suscribirte para seguir aprendiendo juntos sobre derecho y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.